Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres aquel que eres santificado, adorado, es reconocido hoy en este lugar. Que no perdamos de vista quién es nuestro Padre amante, el Padre que es fiel, el Padre que no abandona a sus hijos, el Padre que nos corrige, nos disciplina, el Padre que está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. A ti, oh Padre eterno, te damos gracias. Gracias que tú eres nuestro Padre. Gracias que tú no nos abandonas. Gracias que tú no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, sino que eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias por tu presencia en este día. Gracias, oh Dios, por mis amados hermanos aquí presentes. Gracias, Padre, que podamos, Dios mío, tener un día tan hermoso que tú nos has regalado. Padre amado, oh Dios, enséñanos, Padre amado, a contar nuestros días, como dice el Salmo 90, de tal manera que traigamos sabiduría al corazón. Ayúdanos, oh Dios, enséñanos. Mira, Señor, esta palabra, Padre. Este libro es complejo. Este libro no se lee con mucha frecuencia en la iglesia. Es un libro lleno de simbolismo, lleno de cosas que nosotros no entendemos. Pero sí, Padre, para eso está el Espíritu Santo. Oh sí, el Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Queremos ver a Jesucristo, Padre, en este libro. Queremos ver, Señor amado, una fotografía de Él. Queremos aprender, queremos ser corregidos, queremos ser instruidos, queremos ser enseñados. Sin ti, oh Dios, nada puedo hacer. Ayúdame, oh Dios, en esta hora. Ayúdame, Padre, a poder expresarlo correctamente, a no desviarme, Padre amado, por caminos, Padre amado, escalabosos, sino que podamos, Padre, mantenernos en el carril de las Escrituras. Quiero ser fiel, Padre Santo. Padre amado, mira a tu amado pueblo aquí presente. También dale oído para oír. Pon interés, pon, Padre amado, anhelo de aprender, darnos revelación. Padre amado, de tal manera que en todas las cosas tu glorioso nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Ezequiel, donde estamos dando un viaje panorámico de toda la Biblia. Y yo quisiera que usted se abra la Biblia a Ezequiel capítulo 1, mientras nosotros nos ubicamos, ya que hemos entrado a los profetas de Israel, que son lo que llaman los cuatro mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego están los 12 profetas que le llaman menores. No eran porque eran menor de edad, sino simplemente porque mayores porque escribieron más y los menores porque escribieron menos. Pero de una cosa podemos estar completamente seguros, que fue el Espíritu de Dios que habló por boca de Isaías, con 66 capítulos, y fue el Espíritu de Dios que habló por el profeta Abdías, que solamente tiene 21 versículos de un capítulo, el mismo Espíritu de Dios. De manera que es importante conocer todo el consejo de Dios, nutrirnos, aprender, tener conocimiento de la palabra. Le dije la semana pasada que antes de entrar al libro, yo iba a hablar un poquito del don profético. Quiero tomar algunos minutos en la introducción del mensaje, porque considero que es de mucha importancia que uno hable del don profético, porque fue por medio del Espíritu de Dios que los profetas, como dice Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, cada uno de ellos. Es importante que entendamos lo que es la palabra profética o la profecía, porque estamos en los últimos días y muchos falsos profetas, dijo Jesús en Mateo 24, están por el mundo. Yo no tengo a ustedes que decirle, ni tengo que citarles nombres. Es aparente que la iglesia en estos últimos días está plagada de falsos profetas. En todo lugar hay personas que se autodenominan profetas, que se llaman a sí mismos profetas. Y hay como una falta de respeto a lo que es un profeta, hermano. Hay una falta de respeto al don profético que es genuino, que Dios lo usó
comenzando con aquel primer profeta en el libro de Génesis. Yo le decía que alguien se sorprende cuando le digo el primer profeta que menciona la Biblia por nombre es Abraham. Y algo, ¿verdad?, que todo estudiante de las Escrituras debe aprender. Yo lo aprendí cuando me preparé, ¿verdad?, académicamente, que cuando uno quiere conocer algo, uno va en la Biblia la primera vez que se menciona el tema. Entonces, siguiendo esa ley, ¿dónde es que por primera vez se menciona la palabra profeta? En el capítulo 18 del libro de Génesis, cuando este rey Abimelech tomó la mujer de Abraham, Sara, porque él le había dicho que ella era su hermana. Una media verdad, la cual es una mentira completa, porque Sara era media hermana de Abraham. ¿De acuerdo? Entonces, Dios le habló al rey, le dijo: mira, devuelve la mujer, una mujer casada. Y dice, y él va a orar por ti, y aquí viene, porque es profeta, Naví. Esa palabra Naví en hebreo, que aparece más de 300 veces en la Biblia. Entonces, Abraham, no encontramos que Abraham tuvo profecías como Isaías, Jeremías y Daniel, pero Dios lo llama su profeta. Entonces, yo quisiera hablar un poquito sobre la función, cuál es la función del profeta. Para ello, yo quisiera que ustedes me acompañen a Ezequiel capítulo 33, para que usted vea la función del profeta. Quiero tomar algunos minutos para que hablemos sobre la función del profeta, ya que estaremos hablando por unos meses sobre estos profetas. Dice aquí, voy a leer 9 versículos del capítulo 33 del libro de Ezequiel. Un profeta es un vocero, un profeta es un atalaya, un profeta es un centinela que habla palabra de Dios. El profeta no habla si Dios por su espíritu no le dirige para hablar, se mantiene callado. El profeta es dirigido por el Espíritu de Dios para hablar palabras de Dios. En estos casos lo hablaba a reinos, a naciones, a reinos paganos, a reyes paganos. Usted ve, por ejemplo, Moisés, que también entra en la categoría porque fue inspirado por el Espíritu de Dios, como iba Faraón: no te he dicho que dejes salir a mi pueblo para que me rinda culto. Es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Aquí viene, aquí en el capítulo 33 del libro de Ezequiel, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocara la trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se percibiere librará su vida. Pero si el atalaya, aquí viene el profeta, el vocero, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Aquí viene: a ti pues, hijo de hombre. Esa expresión hijo de hombre es importante porque hay uno en los evangelios que es llamado hijo de hombre. Así que hay que conectar por qué es que al profeta Ezequiel se le llama hijo de hombre. Y tiene que ver con cuando lleguemos al capítulo 1. Yo voy a tomar el capítulo 1. Hay tantas cosas que yo quería tomar, porque nada más tengo para dar un mensaje sobre esto. Pero mantenga eso, hijo de hombre, porque ya regresaré a ello en breve. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto, aquí viene, por atalaya a la casa de Israel. Y oirás, aquí viene mira aquí la función del profeta. ¿Qué es lo que el profeta hace? Oirás la palabra de mi boca. No puedo inventar un mensaje,
No puede usar que alguien le cuente. Dice aquí, oirás la palabra de mi boca. Y aquí viene, ¿y qué va a hacer? Y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Y si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Y hay un versículo que dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa es la función. La fuente del mensaje de los profetas es que viene palabra de Dios. Vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. Y esa palabra le daba a esos profetas el denuedo. Usted recuerda, por ejemplo, que en un momento dado, el profeta Jeremías, él no quería predicar la palabra. Usted recuerda un momento porque él estaba siendo perseguido, lo echaron en unas cisternas, gracias a Dios que no tenía agua, lo perseguían y él dijo, ya no voy a hablar más tu palabra, me voy a callar. ¿Y qué aconteció? Dice la palabra que él sintió un fuego que le quemaba, que lo consumía. Yo traté de sufrirlo, pero no pude. En otras palabras, tuvo que ir y hablar la palabra de Dios. La palabra de los profetas, ¿cuál es el fin de esa palabra de los profetas? Esa palabra viene con el fin, en muchos casos, viene con el fin de pronunciar juicio por causa de la rebelión del pueblo de Israel. Pero hay que entender que Cristo dijo que las palabras que Él habla son espíritu y ¿qué son? Y son vida. En otras palabras, Dios enviaba a estos profetas, sea Jeremías, Isaías, lo enviaba, daba un mensaje a un rey, a un reino. Y era con el fin, cuando ese reino, Dios lo usaba para castigar a Israel. Y lo hemos dicho muchas veces. Y luego Dios castigaba a esa nación que castigaba a Israel. Mire esto, qué cosa más extraña. Dios toma a Israel, lo castiga y lo envía a Babilonia. Hubo diferentes deportaciones por Nabucodonosor. En esas deportaciones, lo vamos a ver la semana que viene, se va Daniel y los jóvenes hebreos y llegan también a estar cautivos. En esta deportación se llevaron a Ezequiel y a su mujer, que él llama la profetisa. Se llevan a Ezequiel, era joven, tenía 25 años de edad. Ezequiel, cuando fue llevado en el año 597, más o menos antes de Jesucristo. Y ahí está el profeta Ezequiel, y también él va a oír palabra de Dios, como podemos ver en el capítulo 1. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de aquellos que oyen el mensaje de los profetas? Bueno, oír la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios obre en sus vidas, dejar que esa palabra cale profundamente y produzca arrepentimiento en el corazón del pueblo. Y ellos, los profetas, eran una especie, podemos decir que eran una especie de, cuando ellos transmitían el mensaje, eran como unos reformadores, que ellos querían que el pueblo regresase a cumplir la ley de Dios. La razón por la cual el pueblo estaba en cautiverio fue simplemente porque ellos le dieron la espalda a Dios. Y la manera, mire qué cosa más extraña, yo miraba esto y digo, qué manera tan extraordinaria como es que Dios obra, que a ninguno se le podía, a un hombre no se le puede ocurrir actuar de esa manera. La nación de Babilonia es una nación idólatra. Dios toma a su pueblo, le dice por boca de Jeremías en el capítulo 25 y el capítulo 29, que por cuanto ustedes han pecado contra mí, se han olvidado de la ley de mi pacto, por cuanto ustedes han adorado a dioses falsos, le dice en un momento dado, oye,
ramera, palabra de Jehová, palabra fuerte. Dios llama a su pueblo ramera. Entendemos lo que es ramera, una mujer que no ha sido fiel, una mujer que recibe a otro hombre. Entonces, le llama ramera porque Israel tenía un solo Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos adoraron a muchos dioses. A Astarot, en el Nuevo Testamento, a Diana. Nosotros vemos a través de la historia de Israel que ellos adoraban dioses falsos. ¿De qué manera Dios procede? Dios tenía la opción de destruir completamente a la nación de Israel. Pudo haberla destruido. No quiso destruirla como un padre que cuando su hijo es rebelde, el padre o la mamá no lo destruye. El padre lo sanciona, lo castiga. ¿Por qué? Porque el padre aquel que ama, lo castiga. Como dice Hebreo, si te dejo sin disciplina, ustedes son bastardos. Mas sin embargo, te voy a azotar, voy a usar la vara. Salmo 23. ¿De qué manera Dios corrige a David? ¿Qué dice? Tu vara y tu callado. ¿Cómo es que una vara lo que Dios, el grito lo que hay con una vara? Pero dice, tu vara y tu callado, ¿qué hace? Me infundirán. Así que hermano, esa es la manera que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, trata con nosotros como sus hijos. Así que no seamos desobedientes, porque ciertamente vamos a recibir la disciplina de Dios. Téngalo por cierto que si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted va a ser disciplinado y disciplinada. Entonces ellos fueron llevados al cautiverio ¿Mire para qué? Lo llevan al cautiverio para curarlo de la idolatría. Pero lo lleva a una nación idólatra. Aquí está el asunto. Lo lleva a Babilonia, a una nación idólatra, y allí curar el corazón de ellos de la idolatría. Entonces, como dijo Jeremías, después que se cumplan los 70 años, ustedes van a salir del cautiverio. Usted lee, por ejemplo, ese capítulo tan hermoso, si mal no recuerdo, es Isaías 26, que dice, y volverán los redimidos de Jehová. ¿De qué manera? Y volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Y cesó el llanto, y ahora viene la algarabía, el gozo. Lo hemos de ver cuando lleguemos a otra parte. Ahora, eran una especie de ellos urgían al pueblo a tornarse a Jehová, a buscar a Jehová. Ellos buscaban la manera que el pueblo se arrepintiese y regresase a Dios. Para que regresen a Dios, el pueblo tenía que hacer tres cosas: oír la voz de Jehová, discernir esa voz y dar la voz de alarma. La manera que ellos predicaban el mensaje, los profetas, ellos enseñaban, por ejemplo, como un sacerdote. Usted sabe, Ezequiel, lo que estudiaron un poco, Ezequiel fue un sacerdote, era sacerdote. Pero ahora el templo está en Jerusalén, destruido. Ahora él se encuentra en Babilonia, tiene 25 años de edad. Y cuando Dios lo llama, él tiene 30 años de edad, relativamente joven. Entonces ellos predicaban, eran predicadores, eran heraldos, eran atalayas, enseñaban al pueblo. Ellos aconsejaban a los reyes, ellos aconsejaban, por ejemplo, Samuel, por ejemplo, era profeta. ¿A quién aconsejó Samuel? A Saúl. Tenemos los casos de que Dios le hablaba a estos profetas de una manera simbólica. Me gusta esa palabra que dice, ¿qué ves? Bueno, yo veo un canastillo de verano. ¿Pero qué significa? Y Dios le mostraba diferentes cosas. En el caso de Ezequiel, usted va a ver lo que les muestra, ¿verdad? La visión de la gloria de Dios, una rueda dentro de una rueda, algo y un animal que tiene alas, que tiene... ¿Qué significa esto?
pero era la manera que Dios le hablaba a ellos para que le comunicase al pueblo. Ahora, ¿de qué manera Dios capacitaba a estos profetas para llevar el mensaje? Lo dice en Ezequiel 2.2, Ezequiel 3.2 y Ezequiel 3.14. Miren la palabra que usa. Entró el Espíritu de Dios a él. Capítulo 2, versículo 3. El Espíritu de Dios lo elevó. Capítulo 3, versículo 12. El Espíritu de Dios lo levantó. Capítulo 3, versículo 14. En muchos casos, como el caso de Eliseo, ¿cuál fue la petición? La petición de Eliseo, porque Eliseo sabía que Elías iba a ser trasladado. ¿Cuál fue la petición de él? ¿Qué quería él? Una doble, Segunda de Reyes 2.9, él quería una doble porción de su espíritu. Yo aprendí eso hace, creo que el año pasado, no me había percatado. Si usted cuenta los milagros que llevó a cabo Elías, creo que fueron 7. Y si usted cuenta los milagros que llevó a cabo Eliseo, ¿cuántos tendrían que ser si era la doble porción? 14. Y algo, uno se queda maravillado cómo es que la palabra de Dios se cumple. Cómo por esa doble porción, no fue que Elías hizo el mensaje, cuidado, que Elías lo hizo, que el crédito, sino que el Espíritu de Dios vino en Elías y ejecutó 7 milagros. El Espíritu de Dios vino sobre Eliseo y ejecutó 14 milagros. Es decir, que esa es la manera que Dios... Ahora, vamos ahora al capítulo 1. Yo quería hablar un poquito sobre el don profético de esa manera, pero quiero ir ahora al capítulo 1. Decíamos que usted ve la palabra Ezequiel. Hay 2 letras al lado de su nombre, EL. En la Biblia hay 40 nombres que terminan con EL, que significa Dios. Entonces, Dios es el que hace lo que dice la primera parte, Ezequiel, que significa entonces que es al que Dios fortalece, fortalecido por Dios. ¿Se da cuenta? Es decir que el nombre de Ezequiel tiene un significado, ¿verdad? Y lo hemos de ver. Ahora, ¿quién era Ezequiel? Bueno, decíamos que tiene 25 años de edad. Decíamos que era de una familia sacerdotal, era sacerdote. Decíamos que fue llevado cuando tenía 25 años en cautiverio y 5 años después, a los 30 años, que era el tiempo cuando los levitas comenzaban su ministerio, en este caso ahora, él comienza a ejercer su ministerio profético, aproximadamente por 22 años llevó a cabo su ministerio profético. Él tenía esposa, era casado, ahí lo ve usted, la cual Dios le quita la vida para darle una lección a Israel y le dice que no llore por ella. Los profetas de hoy en día, ¿verdad? Qué fácil ser profeta de hoy en día, ¿verdad? Qué fácil. Mire la vida, mire la vida de sacrificio que tenían que llevar a cabo los profetas, ¿verdad? Ahora, el tema, este libro, el libro de Ezequiel que estamos mirando, tiene diferentes temas que se destacan. Por ejemplo, una de las cosas que se habla es la gloria de Jehová, la gloria de Dios, que aparece, es central en todo el capítulo, la omnipotencia y la soberanía de Dios. Cómo es que Dios actúa en medio de la historia, cómo Dios tiene el control de todos los eventos de la historia. ¿Usted cree que todo lo que está aconteciendo mundialmente es simplemente algo político? Dios tiene dominio de cada evento, en cada nación, cada presidente, cada cosa que acontece. Dios acontece porque Dios soberanamente lo permite. Ahora, la obra a la cual Dios lo llamó a este profeta fue una obra de juicio. En el capítulo 4 al 7 habla de los juicios que habían de venir sobre Israel, porque ellos creían que ellos iban a quedarse en Jerusalén, pero allá Dios había de sacudir a esa nación, había de traer muchos cautivos a Babilonia, y todo
para disciplinarle. Pero hay algo muy importante, es que Dios lo hace para la postre hacerte bien. Ustedes recuerdan, hay algo que ahora el Señor trae a mi mente, en el libro de Deuteronomio, que Dios le dice: te hice pasar hambre y tener sed para saber lo que había en tu corazón, y para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es nuestra vida, nuestra supervivencia. Cuando una nación le da la espalda a la palabra de Dios, esa nación está destinada a perecer y a dejar de existir. Eso lo vamos a ver en el libro de Daniel, el reino que se levantaba. Todos le dieron la espalda a Dios y todos cayeron. Esta gran nación donde nosotros vivimos, ¿verdad? Esta gran nación, que indiscutiblemente, humanamente hablando, es la mejor nación del mundo. Esto no hay argumento. Todos quieren venir a esta nación, pero mira el declive espiritual de esta nación. Y la raíz de ese declive es que los líderes han dejado toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando las iglesias también dejan la palabra de Dios, también hay un declive. Entonces, él habla mucho de la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora vamos ahora al capítulo primero. Ahora vamos a entrar el resto del mensaje. Vamos al capítulo primero del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Ahora, para que usted se ubique, él se encuentra en Babilonia, juntamente con su esposa. Se habían establecido en Babilonia. Dios le dijo a ellos: miren, habían falsos profetas le decían a los cautivos que están en Babilonia que ellos pronto iban a regresar y que Dios iba a destruir a sus enemigos. Esa era la falsa profecía. Dios, por medio de Jeremías y por medio de Ezequiel y por medio de otros profetas, le decían: planten viña, construyan casa, háganse lo más cómodo posible, porque son 70 años. No son 69, no son 71, ni son 40, son 70 años. Pero los profetas falsos le alimentaban el corazón con falsas promesas. Y aquí ahora Ezequiel tiene 30 años de edad. Ya se había establecido al lado del río Quebar, Tel Aviv, que se llama hoy esa parte, Tel Aviv, aquí en esta parte de Babilonia, se había establecido, y al lado del río, ahí está él con los cautivos. Y miren lo que acontece. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo, mire esto, en medio de los cautivos, párese ahí. Ezequiel es símbolo de Jesucristo. Símbolo de Jesucristo. Porque Ezequiel se identifica y dice que está en medio de los cautivos. En medio, viviendo con los cautivos. La palabra dice, que es parte del Evangelio, que Cristo se identificó con nuestro cautivo. ¿Qué dice la palabra en Efesios 4? Que Él llevó cautiva la cautividad. Es decir, que Él se identifica con nuestro cautiverio espiritual. Dice que se encuentra al lado del río Quebar. Pero mire esto, hermano. Mire qué cosa más extraordinaria. Está en una tierra que no era su tierra. Está prisionero de Babilonia. Pero hay algo que nadie puede encerrar en una cárcel
y es nuestra comunión con Dios. Nuestro corazón no está atado a ninguna prisión. Recuerden a Pedro, recuerden la prisión, recuerden a Pablo. Dentro de esa prisión, ellos vieron la gloria de Dios. Miren lo que dice aquí, que miren lo que acontece. Los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron. ¿Y qué aconteció? Vi visiones de Dios en medio del cautiverio. De repente, él ve que los cielos se abren y él ve visiones de Dios. Nadie que está alrededor de él puede ver esas visiones. Ninguno, incluyendo que eran parte del pueblo de Dios. Es aquí el llamado de Dios. ¿Qué fue la visión que dice aquí? En el 5.º año de la deportación de rey, aquí, el 5.º año, él tenía 25, pasaron 5, él tiene 30. A los 5 días del mes, mira aquí viene esta expresión, vino palabra de Jehová. ¿A quién? Al sacerdote, ¿lo ves? Al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. De esa manera, si alguien me dice a mí que es un profeta y no se discierne que le viene palabra de Dios, que la mano de Jehová está sobre él, que no, por favor, que se calle, que no diga nada. Dice aquí, y dice, y miré, aquí viene la visión, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿A qué le lleva? ¿No le lleva a su Apocalipsis? ¿No le lleva a su Apocalipsis? Cuando Juan en la isla de Patmos, Dios lo llama y dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de venir. Es decir, que son visiones apocalípticas de cosas extraordinarias. Y él está mirando esta visión, nadie está mirando nada, solamente él ve los cielos abiertos. Él se queda en una especie de éxtasis y Dios le está mostrando por el Espíritu esas visiones. Ahora, aquí viene lo que dice, y en medio de ella, en medio de ese viento tempestuoso, en medio de ese fuego envolvente, en medio de ese resplandor, él ve la figura de 4 seres vivientes. Usted ve, hermano, porque la mayoría de los creyentes no leen el libro de Ezequiel, porque ¿quién quiere que vamos a entrar en un capítulo así, tan complejo? ¿Qué entiende todo esto? Bueno, nosotros por la ayuda de Dios Dios nos puede dar sabiduría para entender un poquito. Yo quiero que ustedes presten atención a lo que él ve. Porque lo que yo quiero ver aquí, yo no quiero concentrarme, ¿cómo le puedo decir? Yo quiero ver, no perderme en el bosque mirando los árboles. Quiero mantenerme, enfocarme en algo. Y es en las descripciones que él da aquí. Dice que él ve 4 seres vivientes y esta era su apariencia. Había en ellos semejante de hombre. Primeramente, hombre. Le decía usted hijo de hombre. La semejanza era de hombre, primero. Luego dice que tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pies de becerro. ¿Ok? Tenemos hombre y ahora tenemos becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante.
Eso implica propósito, ¿verdad? Y el aspecto, aquí viene el versículo 10, presten atención, quiero concentrarme en el versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, primero, cara de león, cara de buey y cara de águila. Una fotografía de estos seres vivientes. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica? Vea esto, y yo veo de una manera simbólica, porque esto es un simbolismo. Cuando yo llego al Nuevo Testamento y nosotros comenzamos a mirar en los 4 evangelios la fotografía de nuestro Señor Jesucristo, como en los 4 evangelios, por ejemplo, en el evangelio según San Mateo, nosotros vemos la figura del rey. ¿Dónde está el rey Jesús que hemos venido? Recuerda que se turbó toda Judea porque ¿cómo va a ser? Dijo Herodes, que hay otro rey, ese hay que matarlo, a ese hay que acabar con él. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos la figura de un rey que ha nacido. Y lo vemos en el libro de Mateo, y lo vemos que en la naturaleza el rey de la selva no es el oso, ni es el elefante, sino que es el león. Y eso me lleva a mí a la primera vez que en la Biblia se habla de Jesús como un león. ¿Quién recuerda? Lo dije hace 2 domingos. Cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío. Génesis 49, 8. Cuando Jacob, el anciano, comienza a profetizar a cada uno de sus 12 hijos. Y cuando él llega a, si usted ha leído ese capítulo, cuando él llega a la tribu de Judá, ahí es que el corazón de él se amplía, y ahí es que prorrumpe, porque el gobierno del Padre será sobre ese león, sobre ese cachorro. Es decir que en esta figura podemos ver el aspecto de la cara del león. Y también dice aquí, dice que el buey, ¿de qué simboliza un buey? Fuerza y servicio. ¿Dónde vemos esto nosotros en el Nuevo Testamento? En esos capítulos del Evangelio según San Marcos, no sé si tiene 14 o 15 capítulos, donde Cristo es presentado, cuando usted ve la fotografía de Cristo, como ese siervo, como ese buey. Vemos ahora aquí, cuando se le llama también el Hijo del Hombre. Hijo de hombre. Y ese era el título predilecto que se le llamaban, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Bueno, ¿qué dice la palabra sobre el Hijo del Hombre? Dice la palabra que el verbo no era carne, se hizo carne. Y el verbo se hizo carne y habitó juntamente con nosotros. Es decir que vemos aquí la figura del buey, la fuerza. Y también encontramos nosotros aquí el águila en el Evangelio según San Lucas. ¿Cuál es la característica del águila? El ave. Yo digo que en el reino de las aves, yo diría que el águila es la reina. Tiene, según tengo entendido, tiene una manera tan peculiar que el águila puede contemplar el sol sin escandalizarse. Por eso explica por qué puede volar a unas alturas tan extraordinarias. No como una paloma, una golondrina o un periquito, sino está hablando y está presentando de esa manera la persona de Jesucristo. Y luego también vemos nosotros la figura
habla del Hijo de Dios. Tenemos ahí 4 fotografías en los 4 evangelios, ¿verdad? El león que gobierna, Mateo. Vemos nosotros el siervo, el buey, el Evangelio según San Marcos. Vemos el Hijo del Hombre, Lucas, y vemos también el Evangelio según San Juan. Vemos nosotros al Hijo del Hombre como el águila. Es decir que 4 fotografías que de alguna u otra manera nos hablan de Jesucristo. Note que las alas, ellos se cubrían sus rostros con 2 alas, es decir que adoraban, seres adoradores, como en Ezequiel, como en el libro de Isaías. ¿Se acuerdan los querubines y con 2 alas volaban, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas cubrían sus rostros, adoradores? Tenemos también aquí visión del trono de Dios. Ahora, aquí dice aquí en el versículo 11, así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde, mira esto, hermano, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. ¿Qué dice la palabra con relación a los que son guiados por el Espíritu de Dios? Note usted que caminaban y no se volvían, eran guiadas, impulsadas por el Espíritu de Dios, estas criaturas, estos 4 seres vivientes. Es decir que en cuanto a nosotros, esto aplicaron a nosotros, la palabra dice en Romanos capítulo 8, que lo que dice la palabra, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿cómo dice? No dice será, es. En este momento usted es un ser espiritual. Si usted ha nacido del agua del Espíritu, usted es un ser espiritual. Usted tiene ahora, en este momento, la vida eterna. Y nadie la arrebatará de tu mano. Yo tengo más de 40 años que el Señor me salvó. Y yo nunca estoy pensando, me estoy traumatizando o dejo que alguien me ministre duda en cuanto a la salvación. A través de todos los tiempos, no solamente este servidor, sino que todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento pasaron por sus pruebas, por sus vicisitudes. Algunos de ellos pecaron contra Dios y Dios los levantó y los restauró. Pero como dijo Jesucristo, las ovejas que el Padre me dio, nadie las arrebatará de mi mano y ninguna de ellas se va a perder. Así que, hermano, échale mano a la promesa de Dios, mantente fiel, y la evidencia de que eres un hijo de Dios es que tú amas al Señor y quieres apartarte del pecado. Eso sería la evidencia contundente. Ahora, yo quiero ir ahora a 2 capítulos, esta parte ahora. Yo quiero tomar 2 salmos ahora, en este momento, para que usted vea cómo Dios cumple su promesa en este pueblo. Primeramente, yo quiero ir al Salmo 137. El Salmo 137. Vamos aquí por un momento. El Salmo 137. Para que usted vea una fotografía del pueblo al lado del río Quebar, juntamente con el profeta Ezequiel, y cómo se lamentaba el pueblo cuando estaba en el cautiverio. Mire, mire lo que dice aquí, el Salmo 137. No se nos dice quién escribió este salmo, no sé, en el encabezamiento no dice, alguien dice que es Ezequiel, algunos escritores, pero bien, el asunto fue que fue inspirado por el Espíritu Santo. Mira esto, hermano. Junto a los ríos de Babilonia, ahí en Quebar, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Por qué lloran? Acordándonos de Sión. ¿A qué se refiere? Acordando de su patria. Acordando de su patria. Ellos están llorando. Recuerda, ellos están llorando, pero Ezequiel vio la gloria de Dios, vio los cielos abiertos.
Dice, sobre los sauces, esas son plantas que nacen al lado del río, en medio de ella, ¿qué hacían ellos? Colgábamos nuestras arpas. Las arpas era, recuerden, el pueblo de la alabanza, de la danza, de la algarabía, era Israel. Ahora, ellos fueron deportados y ellos tomaron sus arpas y le engancharon. Están en lamento, están en luto. Para empeorar, viene el escarnio en el versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos, vamos a ver, ustedes no son el pueblo del gozo, canten, canten. ¿Cuánta situación le acontece al creyente, a nosotros, cuando nosotros no queremos cantar? Y hay un versículo que dice, hay un versículo, dos, uno en el Nuevo Testamento y uno en el Antiguo Testamento, que Job dice, y no preguntan al Dios que da cánticos en la noche, cánticos en la noche. Y cuando están los apóstoles en la cárcel, dice, y a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y la cárcel, los cerrojos tembló la tierra, los cerrojos, y dijeron, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? Cuando él quería quitarse la vida a aquel centurión, ahí Dios le envía cánticos en la noche. Ten por cierto, hermano, que si está pasando alguna situación en tu vida, Dios puede enviarte cánticos en la noche. En la noche de la prueba, Dios envía cánticos. Dice aquí, los opresores, vamos, cantando cánticos. Dice, y los que nos habían desolado nos pedían alegría. Cantarnos algunos de los cánticos de Sión. Canten, canten. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Una pregunta, ¿está justificado que ellos digan eso? ¿Se puede justificar eso? Yo creo que no. En otras palabras, el hecho de que ellos estén en cautiverio no significa que Dios les había abandonado, porque Dios le había dicho a ellos que era para un castigo por su idolatría. Pero ellos dicen, ahora miren lo que Dios dice en el versículo 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, como que dice, yo no me voy a olvidar de ti, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén, ¿lo ve la promesa de restauración? Como preferente asunto de mi alegría. Dios no está deprimido ni triste, está alegre. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y extrayase tus niños contra la peña. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos estaban en una etapa que para que los maten los babilónicos, pues mejor es que los niños mueran. Y muchos de ellos hicieron eso. Ahora, mira ahora el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es el Salmo 126. Pásate acá. El Salmo 126. Mire esto, hermano. Este es un cántico
Una oración por la restauración, cántico gradual. Cántico gradual. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad. Cuando volver la cautividad significa cuando nuestra suerte sea, esa misma palabra, volver la cautividad, se usa cuando Job, después de ser probado, en el último capítulo 42, y dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Tenía que sé yo cuántas vacas, ahora, o camellos, tenía doble, todo era doble, todo era doble. En el caso de Job, Dios quería una lección para él y para nosotros también, de la aflicción de Job. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, aquí viene, seremos, esto fue un sueño, como los que sueñan. Entonces, ¿dónde está el arpa? ¿Dónde está el arpa? Entonces nuestra boca se llenará de risa, no de lamento, de risa. Él es que ha convertido nuestro lamento en baile, hermano, en algarabía, en gozo. Dice aquí, entonces, aquí viene, Dios nos libra del cautiverio. ¿Cuándo lo hace? 70 años después. Volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Y aquí se cumple, dice, entonces dirán entre las naciones, aquí viene, ¿qué van a decir las naciones cuando Dios rompa la cautividad? Cuando Dios ha quebrantado en la vida suya y en la mía el poder del maligno, el poder de opresor. ¿Qué dice? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Es decir, que ahora se testifica de la fidelidad de Dios para con su pueblo y para con nosotros. El pueblo de Dios es con un testimonio que nadie que no lo haya experimentado puede testificar. Usted puede testificarlo. Usted puede testificarlo. Usted puede testificar, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho en su vida. Hemos dicho en muchas ocasiones que los cánticos, yo pregunté, prediqué un mensaje, no sé cuándo, pero yo dije, ¿por qué que cantan los creyentes? Hice esa pregunta. ¿Y por qué las religiones, observe esto, ahí que está la prueba de ácido, ¿por qué que las otras religiones del mundo no cantan? Un montón de humo, un lamento, todo el mundo con la cara en el piso, no hay un momento de reconocimiento, de algarabía, porque mire hermano, los cánticos Dios los diseñó como manera de que nosotros testifiquemos del poder de su salvación. Mira, yo le voy a dar un ejemplo, que es bueno que esto se establezca en su corazón para siempre. ¿Qué hizo Ana después que ella experimentó esa liberación y su espíritu estaba acongojado? ¿Qué dijo ella? En 1 Samuel capítulo 2. Ella cantó, dice, entonces cantó ella ese cántico que hizo Débora en Jueces capítulo 5, cuando Dios le dio esa gran victoria y le sacó del cautiverio de los enemigos. Entonces Débora cantó un cántico a Jehová. Pero que para mí el cántico, uno de los cánticos más extraordinarios, es en Éxodo, en el capítulo 15,
Pero mire, es cuando se experimenta el cuándo. Mire esto. Aquí viene el entonces de Jehová, el entonces. En otras palabras, este cántico es el producto de algo, de una obra sobrenatural que Dios hace en la vida de sus hijos. En la vida de sus hijos es el producto de la obra de Dios. Mire eso. Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, el primer cántico que está en la Biblia, lo he dicho acá, es este. Y ahora mira el trasfondo. ¿Por qué cantaron? ¿Dónde estaban ellos? En cautiverio. ¿En dónde se encuentran? En Egipto. ¿Cuántos años? 400. ¿Quién lo tenía oprimido? Faraón. ¿Qué hizo Dios? Envió profetas, envió a, como dice, envió a sus profetas, envió a Moisés, Aarón y a María. Y con brazo poderoso, con brazo extendido, envió plaga, iba a acabar con Egipto y sacó a su pueblo. Comieron la Pascua, pasaron el Mar Rojo, pasaron al otro lado, que significa muerte, sepultura y resurrección, ya el pueblo de Dios. Y ahora toman los, mire esto, qué interesante. En las iglesias, la que siempre están cantando más que los hombres son las mujeres. Pero los primeros que cantaron fueron los hombres. Dice aquí, entonces los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová diciendo, mira esto, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Es decir, que los que experimentan la salvación, los que experimentan el poder de Dios son aquellos que pueden cantar. Que pueden cantar. Dice aquí, este es mi Dios, yo le alabaré, Dios de mi Padre, lo enateceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Los abismos lo descubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, note usted cómo todo lo que el cántico, yo lo he dicho muchas veces, nunca el cántico, los cánticos nunca pueden ser horizontal para agradar a nadie, para deleite de oído de nadie. Los cánticos tienen que ser así, hermano, hacia Él. Hacia Él, vertical. En otras palabras, que todo tiene que ser dirigido hacia Él, porque Él, en otras palabras, Él me salva a mí, que soy vil pecador. Mi respuesta es yo alabarle, glorificarle, exaltarle, darle gloria. Es para eso que yo existo, para eso que Dios le salvó, para que usted le glorifique, le magnifique, le dé gracia. No importa lo que esté pasando, no importa la situación que usted se esté encontrando. Entonces mire ahora, vienen las mujeres a cantar. En el versículo 20, Éxodo 15:20, ahora vienen las mujeres. Y María la profetisa, hermana de Aarón, ¿qué hace ella? Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Bendito sea Dios. Y María le respondía, cantad. Mire esto, hermano. La primera vez que una mujer canta en la Biblia le da la gloria a Dios. Cantad a Jehová. Porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Bendito sea Dios para siempre. Los cánticos, las alabanzas. Ahora, regresando a, no me he olvidado, todavía estoy aquí en el Salmo 126. Quiero llegar a esto último. Esta otra parte, quería relacionar una cosa con la otra para que tengamos el cuadro completo. Ahora, nosotros no somos de los que nos estaremos lamentando. Ellos dijeron, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión. Ok, Dios la ha hecho volver. ¿Qué dice? Ahora, versículo 4. La oración, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Es una oración, ¿no? Señor, sácanos de este aprieto. Y ciertamente lo hizo a su tiempo, a su tiempo.
como los arroyos del Negev. Aquí viene, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva. Qué tremendo versículo, me encanta ese verso, hermano. Oh, la preciosa semilla. La preciosa semilla. ¿Quién es la preciosa semilla? La palabra. No dice semilla, la preciosa, preciosa, porque no habéis sido comprado con cosas corruptas como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, siendo renacido por una simiente no corruptible, sino por una simiente incorruptible. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Esa palabra que tú has recibido, eso está destinado a permanecer para siempre. Eso yo lo creo con todo mi corazón. Esa palabra que fue sembrada en mí hace tanto tiempo, ¿verdad? Eso está ahí. Eso está ahí, eso permanece para siempre. Esa es la vida, eso es lo que me da mi sentido de propósito. Viendo a mi alrededor un mundo que se está destruyendo por todas partes, lo que uno ve, corrupción, maldad, lo que le mantiene a uno esa palabra. Y dice, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ciertamente, Ezequiel, el Señor hizo tornar la cautividad, hizo tornar mi cautividad y tu cautividad de tu pecado, y ahora eres una nueva criatura en el Señor. Así que, hermano, échale mano a esa promesa de la palabra de Dios, échale mano, la preciosa semilla, la preciosa palabra que vive y permanece para siempre. Y dejemos tanto la queja. Nosotros nos quejamos más que nos gozamos más. Tenemos una tendencia de ser quejosos, querellosos, de estarnos quejando, ¿verdad? Si está caliente nos quejamos del calor. Ay, pero ¿cuándo vendrá el calor? Ahora. Mire, la gota gorda. Tenemos que estar agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, hermano. Tenemos mucho por cual estar agradecidos. Para mí, venir a esta nación, ¿verdad? Lo más glorioso que aconteció yo venir a esta nación hace tantos años. Aparte quería reunirme con mi mamá y mis hermanos que estaban aquí primero, era que 2 o 3 años después el Señor me salvó. Para mí, hermano, los cielos fueron abiertos. De igual manera, hermano, así es que regocijémonos en el Señor y démosle gracias. Padre, yo quiero darte gracias también, Padre, en el nombre de mis amados hermanos aquí, porque ciertamente los cielos fueron abiertos. Hemos visto visiones de Dios. Hemos visto al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Hemos visto, Padre Santo, oh bendito Dios, a ese león de la tribu de Judá. Hemos visto, Padre, la fotografía, oh bendito, de ese buey, el siervo sufriente. Hemos visto aquel que es como que vuela velozmente como un águila. Y hemos visto también al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria y de majestad. Bendito sea tu nombre, Padre amado, Dios mío, enséñanos, Padre. En medio de nosotros estamos, Padre, igual que Ezequiel, en medio de un mundo que está completamente cautivo. Lo dice Pablo, están bajo el maligno, bajo el príncipe de las tinieblas. Mas sin embargo, Dios, los cielos son abiertos. Los cielos se abren cada vez que nosotros oramos delante de ti. Los cielos se abren cuando nosotros doblegamos nuestro corazón y te damos gracias por un pedazo de pan que tú suples, Padre. Los cielos se abren cada vez que tú contestas nuestras peticiones. Los cielos se abren en cada momento. Padre, que no nos quejemos, sino que te demos gloria, que seamos un pueblo agradecido, porque esa preciosa semilla
preciosa semilla, que es Cristo en nosotros, ha sido sembrada. Y nadie quitará esa semilla de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Oramos por nuestros hermanos enfermos, ausentes. Los presentamos delante de ti. Aquellos que están fuera, Padre, los presentamos delante de ti. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén.